Buenas noches, mis hermanos en Cristo. ¿Cómo estás? Te saluda tu hermano David en este tu canal y mi canal Cristo Vive por Siempre. Paz y bien, esperemos que estés bien. Un video más sobre la palabra de Dios, sobre un tema, una predicación, que todo es en base a la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a comenzar, hermano, pues entonces vamos a ver el tema, pero antes quiero decirte por favor que te suscribas a mi canal. Vamos a ver el tema sequía espiritual. La sequía espiritual es algo muy común en todos los cristianos, muy común, pero también es común en gente no cristiana y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿a qué te suena sequía espiritual, hermano? Suena a algo, a un tiempo de carencia, sequía, no hay frutos, no hay alegría, no hay compromiso, no queremos saber de las cosas de Dios, no queremos seguir haciendo lo que antes hacíamos y le agradaba a Dios. No queremos conocer a Dios. Mucha gente piensa que es inútil conocer a Dios, que ellos lo conocen de acuerdo a su, no sé, a su forma, no lo sé. Pero eso es sequía espiritual, es parte de la sequía espiritual. En la palabra de Dios nos ilustra de una vida de experiencia cristiana que siempre nos dice esa palabra de Dios que va a haber fruto, va a ser fructífera, y así es, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 7:38 nos dice, pues el que cree en mí tendrá de beber. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús, ¿sí? El que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Quien cree en Jesús, ¿sí? Quien cree en Jesús, quien cree en nuestro Señor Dios, siempre pasará y estarán aquí, en este lugar, brotarán ríos de agua viva, que es la paz, el gozo, la esperanza, el vigor, la fe, las ganas de servir, le da un sentido pleno a nuestras vidas. Eso es algo muy importante, hermano, ¿sí? Es muy importante, por eso es importante, en primer punto, creer en nuestro Señor Jesús, creer. Como estés pasando tu vida, hermano, hermana, con problemas, con situaciones difíciles, fáciles, no tienes trabajo, si tienes trabajo, dificultades, como sea, hay que creer en el Señor. Hay muchas doctrinas falsas, hay que creer en el Señor. Cuando uno cree en el Señor, Él nos dice, nos promete que no tendremos sed, que siempre tendremos de beber, y es algo simbólico, que siempre tendremos paz, gozo, fuerza para seguir luchando, porque tú eres un soldado, yo soy un soldado, y los soldados pues van a la batalla y a veces nos cansamos, pero Él siempre está de nuestro lado y siempre damos fruto, ¿sí? Siempre hay prosperidad. Pero déjame decirte una cosa, pero no siempre es así, pues esto depende de la comunión que tengamos con nuestro Dios, porque al principio nuestra comunión era fuerte, era muy unida, nuestra comunión, estábamos con Él plenamente, le dábamos gracias por todo, por la comida, por el día, por la familia, todo le dábamos gracias, nos gustaba orar, nos gustaba cantarle, alabarle, adorarle, nos gustaba hacer muchas cosas. Inclusive muchos le servían al Señor en los retiros, en los templos, en los cultos, en las iglesias, donde sea, pero le servían a Dios. Y llegó un momento que dejaron de hacer eso, entonces ya no fue esta comunión tan grande que tenía. Entonces, al no tener eso, entonces empezamos a tener una experiencia de sequía espiritual, ¿sí? Esa sequía que a veces nos pone a pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no hago lo mismo de antes? ¿O por qué no hago más de antes? Si antes yo hacía aquello, lo otro, ¿y qué me está pasando? ¿Sí? Y entonces
conozco de Dios, conozco a Jesús, a mi Señor, pero algo me está pasando. Vamos a ver algunas manifestaciones. Eso se va a poner interesante, hermano. Te pido por favor que compartas este video. Estamos hablando de la sequía espiritual y también vamos a hablar de aquellas personas que siempre permanentemente han tenido esa sequía espiritual. ¿Quiénes son? Los vamos a ver más adelante, pero permanentemente, desde que nacieron han tenido esa, por llamarlo así, ¿verdad? Han tenido esa sequía espiritual. Y más tarde me voy a referir a eso. Entonces vamos a ver las manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta esa sequía espiritual? Se manifiesta, primer punto, por la apatía, ¿sí? La falta de insensibilidad, existe una cierta insensibilidad, la apatía, no quiero ir, luego voy, no tengo ganas, y empiezas a poner trabas para no hacer lo que antes te agradaba. Y eso, te digo, es común, y es lo que estamos viendo, ¿sí? Hay una cierta insensibilidad, ya no eres sensible a las cosas de Dios, no te agradan, ya les pones pero, ya empiezas a ver cosas que no te agradaban y antes, que no te agradan, antes sí las veías, hermano, y las veías, tú ibas y le servías a Dios, ahora ya empiezas a ver cosas que no son, ¿sí? Ahora, el otro punto es que lees la Biblia, la lees pero no sientes, ¿sí? Para ti no te llega un mensaje, no te levanta, y por más que lees, oras, ¿sí? Oras y está perdiendo fuerza tu oración, empieza a haber una rutina fría, sientes que la oración no sube más allá del techo, hasta ahí se queda, sientes que no hay más, que algo está pasando, y que nada más oras y hasta ahí llega y nadie te escucha, y a pesar de que oras, ¿sí? Ya no vas a misa, ya no vas al culto, ya no vas al templo, ya no vas a ningún lugar, no te estimula ir a ningún lugar de eso. Se convierte en una carga, en algo pesado. Antes lo vivías bien, ahora ya no. Estas son algunas manifestaciones de la sequía espiritual, hermano, y pon atención en eso, ¿sí? Y luego seguimos con las manifestaciones, lo que sientes, cómo se manifiesta esa sequía espiritual. Ya no hay comunión con los hermanos, ahora nada más criticas, lo ves, criticas, le ves los defectos, no le ves las virtudes, ¿sí? Hay un debilitamiento en la lucha contra el pecado, ¿sí? Antes lo tenías al margen al pecado porque tú luchabas, y ahora no, ahora el pecado empieza a ganar terreno en tu vida y vuelves otra vez a pecar. Sientes un vacío, no te sientes a gusto, algo está pasando, es un vacío. Por más que buscas, no encuentras. Entonces, son algunas manifestaciones. Ahora vamos a ver algunas causas. ¿Qué es lo que causa esa sequía espiritual? Hay que poner mucha atención, hermano, porque tú estás y yo hemos estado muchas veces ahí y se siente feo y hay que salir. Sequía espiritual, un desierto donde no encuentras paz o donde no encuentras algún sentido, en donde tienes hambre de Dios y no estás a gusto, donde sientes que estás fallando, donde te sientes indigno, en donde no encuentras el sentido al cristianismo que tú tienes, que vas trabajando en él, que predicas, no te encuentras, hermano, no te encuentras. En el desierto, un desierto natural, un desierto que nosotros conocemos, sabemos que carece de muchas cosas, ¿sí? Y no hay lugar donde descansar, estar a gusto, hay muchas cosas ahí. Entonces, en el desierto espiritual, ahí hay carencias, uno se siente mal, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces las causas. Dice, hay una influencia en el racionalismo, dificultando la fe. ¿Qué significa? Que antes eras un hombre de fe y que imponías toda la fe ante todo. No, yo creo en Dios.
Dios, tengo fe en Dios. Y lo hacías con fe y lo hacías con amor. Ahora no, ahora lo haces todo pensando, racionalismo, pensando la razón, haciendo un lado la fe, y todo es pensando, será, no será, ya no usas la fe, estás pensando nada más en la razón, es todo, ¿verdad? Lo que causa también eso es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado que estés ocasionando, hermano, que tengas tú ahí, que estés practicando ese pecado, te puede causar una sequía espiritual, y hay que volver a Dios arrepentidos. También hay otro muy importante, la mediocridad, hermano. No soy ni frío ni caliente, ni voy, o sí voy, ni iré, ni aprendo, ni nada. Somos mediocres, somos tibios, ¿sí? Entonces, hay una influencia superior en este tema, en este punto, perdón, influencia superior por parte del mundo. ¿Qué significa? Que no tomamos en cuenta los compromisos de fe. Antes tenías un compromiso de fe porque así lo aprendiste, porque así Dios te lo dijo. Ahora no, ahora haces un lado la fe, ¿sí? Y la influencia del mundo te va ganando. Entonces ni eres frío ni eres caliente. O sea, nos llama la mediocridad eso. Esa es una causa también. También hay una leyenda muy bonita. No leyenda, ¿cómo se puede decir? Una oración, una escritura, una frase, más que nada, una frase. Dice así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me sigues. Esto refleja mucho a todas aquellas personas que en algún momento entramos en una sequía espiritual, porque reflexionando esto que te acabo de leer, dice: me llamas Señor y no me obedeces. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, le obedecemos. Cuando creemos en Dios, le obedecemos, ¿sí? Y no cuestionamos, le obedecemos. Cuando creemos en Jesús en Dios, y le decimos luz, sabemos que Él es la luz y lo vemos. Cuando creemos en Él, sabemos que Él es el camino y lo seguimos. Pero cuando no lo hacemos, le decimos Señor y no lo obedecemos. Le llamamos luz y no lo vemos. Le llamamos camino y no lo seguimos. Entonces, por eso es el no hacer esas cosas, el no obedecer, nos lleva a una sequía espiritual. Hermano, recuerda una cosa: todos tenemos problemas de eso. ¿Por qué? Porque el demonio está atacando para quitar tu fe, para que te llame más la atención las cosas del mundo, para que te dé la apatía, la flojera y todo eso. Y pero tienes que ser soldado, tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo, y eso es normal, a todos nos da. Lo importante es resistir y no retroceder totalmente a estar en el pecado y ya vivir al pecado, en el pecado y olvidarse de Dios. No, eso no está bien. Hay que luchar. Si nosotros le decimos al Señor, Señor, hay que obedecerlo. Ok, también hay otra causa que es los problemas personales o familiares. Está todo el estrés que a veces nos agobia y nos aleja de Dios. La depresión, la ansiedad, ¿sí? La falta de sueño, el estrés, todo eso, algún dolor crónico que tengas ahí, una enfermedad terminal, etcétera. Cosas que están ahí y que nos alejan de Dios. Ya no hacemos lo que le agradaba a Dios, ya no oramos con ese fervor, no confesamos nuestros pecados y muchas cosas que ya lo hemos manifestado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esa sequía espiritual, ¿sí? Entonces, antes de decirte qué hacer, déjame decirte dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Aquí la primera es de que si tú ya tuviste un encuentro con Cristo en un retiro, en una misa, en un culto,
algo agradable, que sentiste que el Señor te llamó y que declaraste que Jesús es tu Señor y Salvador, ¿sí? Pero ahorita estás sufriendo esa sequía, no lo sigues con ese fervor, ya hay algo en ti. Entonces yo te voy a leer, ahorita te voy a dar 3 consejos muy importantes para que salgas adelante. Ahora, el otro punto es, si tú nunca has tenido un encuentro con Cristo, si solamente te dijeron, ve a misa, ve al culto, ya, y es todo lo que haces, o a veces, o peor aún, eres de los que dicen que soy creyente, ni allá ni acá, o sea, ni frío ni caliente, ¿sí? Mediocridad espiritual. Entonces, y que tú nunca y que siempre has permanecido, como te decía al principio, has permanecido en una sequía espiritual durante casi toda tu vida. ¿Por qué? Porque no has volteado a ver a Dios, porque tú siempre, tu Dios fue el trabajo, el dinero, la diversión, y que Dios te va a querer como quieras, tú puedes hacer lo que quieras, y eso es tu creencia, este es tu Dios, esa era tu mediocridad, tu sequía espiritual durante todo el tiempo. Y entiéndase por favor que el estar en una sequía espiritual es que, se entiende, se carece de Dios, se carece de esa fuerza para seguir adelante. No tienes esa alegría, ese gozo. Por eso vives en esa sequía espiritual durante mucho tiempo y está ahí, no te agrada. No. Ha llegado el momento, hermanos, de luchar contra nuestra sequía espiritual, que muchas veces nosotros la ocasionamos, ¿sí? Porque dejamos de hacer lo que nos agradaba y le agradaba a Dios Padre. Lo dejamos de hacer. Hoy yo te digo 3 puntos muy importantes a ti, ¿sí? Que ya conoces de Cristo, que tuviste un encuentro personal, o a ti que no lo has tenido. Te voy a decir 3 puntos muy importantes para reaccionar y sacarnos de esa sequía espiritual. Primero, confianza en Dios. Tienes que poner tu plena confianza en Dios, saber que Dios es supremo, que Dios es absoluto, soberano, y Él hace y deshace de acuerdo a su voluntad, que Él es benevolente, que Él quiere lo mejor para ti y para mí. Ese es nuestro Dios y tenemos que tener confianza. Y si tú estás pasando por un desierto espiritual, por una sequía espiritual, es que de alguna manera Dios también lo permitió para que tú reaccionaras y lucharas sobre todo eso. Preguntémosle a nuestro Señor Jesucristo cómo le fue en el desierto cuando fue probado, cuando fue tentado por Satanás. Él luchó y Él estuvo ahí. No fue fácil y salió adelante, victorioso. Entonces, primer punto, confianza en Dios. Como dice Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice, bendito el que confía en Dios y que en Él pone su confianza. Se asemeja, escucha bien hermano, se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia el río. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta ni deja de producir sus frutos. Eso dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 7 al 8. Hermano, entonces dice aquí, lo pone como un ejemplo, que el que confía en Dios y que pone toda su confianza en Él, dice que se asemeja a un árbol que está plantado a la orillita del río. Y el árbol que hace, alarga sus raíces hacia el agua. Y entonces siempre va a tener ese follaje, siempre va a estar verde, dando fruto. A pesar de que venga el calor, de que vengan los problemas, de que venga el estrés, las preocupaciones, Él no tiene ningún miedo porque siempre está ahí, en ese lugar. Y entonces, ese es el árbol y el río, velo así, que el río es la confianza, es Dios. Y tú eres el árbol y siempre estás a un lado y siempre vas a dar fruto. A pesar de las situaciones, no tendrás miedo, ni te estresarás, ni te preocuparás. ¿Por qué? Porque tú estás a un lado, sembrado a un lado de ese río que siempre te dará agua, te dará
de beber. Estarás siempre sembrado a un lado de Dios y siempre tendrás eso, esa fuerza, esa esperanza, a pesar de que venga el calor, del frío, la tormenta, tú estarás ahí fuerte y estarás dando fruto. La sequía no te tiene que agotar, hermano. La sequía no, la sequía te tiene que hacer reaccionar a la gracia de Dios. Si te sientes así, hermano, reacciona en Cristo Jesús y piensa: yo pongo mi confianza en Dios, en aquel que todo lo puede. Bendito y alabado seas. Entonces, el primer punto es confianza en Dios. Segundo, resistir. Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué significa esto de resistir, hermano? Tienes que continuar orando, leyendo la Biblia, yendo a la misa o yendo al templo, al culto, ¿sí? Tienes que tener una conducta digna, no ser grosero, no ser chismoso, no entrar en pleito, no, llevar una vida digna. Resiste al diablo. La misma palabra de Dios dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Te digo, porque el diablo trata de sacarte de esa solución, de ese momento que estás pasando con Dios, de esa comunión. El diablo quiere sacarte de esa comunión que tienes con Dios. Te pone trabas y tú tienes que tener fe en Dios, resistir. Tú eres, como te digo, árbol sembrado a la orilla de un río, dando fruto. A pesar de todo, tú resiste. Y cuando tú resistas en oración, en lectura bíblica, en alabanza, en ayuno, hermano, ayuna a Dios, ayuna. En cuanto tú le cantes a Dios, vas a ver que Él va a huir y entonces estarás tranquilo. Te vuelvo a repetir, las tentaciones que estuvo nuestro Señor Jesucristo, que el diablo lo tentó y Jesús, Él resistió. Cuando ya la tercera tentación se fue Satanás, huyó y vinieron los ángeles a servirle. Y así nosotros, nuestro Dios nos da esa fuerza. Resistimos, se va el diablo y Dios viene y nos da paz, consuelo y nos dice: ánimo, tú puedes. Entonces, los puntos que estamos viendo para reaccionar y sacarnos de esa sequía espiritual, que la verdad es dolorosa, yo lo digo por testimonio, es muy doloroso, no le encuentras sentido a muchas cosas, pero Dios te dice: ánimo. Primer punto, confianza en Dios. La otra, resiste, sigue orando, sigue haciendo lo que le agrada a Dios. Tercer punto, confiesa tu pecado, hermano, hermana, confiesa tu pecado. Salmo 32, versículo 5 dice así: te confesé mi pecado, no escondí mi culpa. Yo dije: ante el Señor confesaré mi culpa. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Estas palabras de Dios. Lo importante, hermano, no importa la situación en que estés pasando, confiesa tu pecado. Nosotros somos por naturaleza pecadores. Somos pecadores por naturaleza. El demonio siempre está ahí, siempre está tratando de que nosotros caigamos en tentación. Él nos pone la tentación y nosotros decidimos si pecamos o no pecamos. Pero muchas veces durante el día caemos en esa tentación, en ese enojo, en ese chisme, lo que sea, y caemos en pecado. Ni modo, nuestra vida pecaminosa va a ser toda la vida, porque es una lucha. Pero no lo mismo pecar muchísimas veces a luchar y pecar pocas veces. Entonces, lo menos que puedas, y eso confiésalo ante Dios. Dale la gloria. Dile al Señor: Señor, yo ya estoy cansado de todos esos pecados que hay en mi vida y que me alejan de ti. Ayúdame. Mira, mi pecado es este. Mi iniquidad es este. ¿Qué se llama iniquidad? Iniquidad es un pecado que traigo desde hace mucho tiempo y no lo suelto, y ahí lo traigo. Entonces hay que pedirle a Dios que venga y que nos perdone y nos perdone de nuestros pecados y nos dé esa fuerza para salir adelante.
confesemos nuestros pecados. La gente, los hermanos que no confiesan sus pecados son más propensos a entrar a una sequía espiritual que a veces ni saben en qué momento entraron. Ya cuando se ven, ya no quieren hacer nada, ni a misa, ni orar, no quieren saber nada de Dios y son presas de cualquier doctrina falsa. Se lo pueden jalar cualquiera, se lo puede jalar si no tiene cimentado eso. Por eso es muy peligroso estar en esa sequía espiritual durante mucho tiempo. Si estás en un corto tiempo, tal vez hasta te sirve para poner en marcha tu fe, tu amor, tu constancia ante Dios. Pero ya durante mucho tiempo te agota y puedes tirar la toalla e irte por otras tendencias, doctrinas falsas que están por ahí. Hermano, entonces, confiesa tu pecado, confiesa lo que eres, lo que piensas, lo que dices. Mucha gente va a la iglesia católica, confiesa su pecado ante un sacerdote. Muchos van a los templos, hermanos cristianos evangélicos, y se confiesan ante Dios como quieras, pero confiesa tu pecado y no vuelvas a caer en él. Dios nos perdona y nos dice, no vuelvas a pecar. Vete, pero no vuelvas a pecar. Entonces, son 3 puntos muy esenciales para salir de esa sequía espiritual. Confianza en Dios, resiste, sigue orando, ¿sí? Y confiesa tu pecado. Hermano, es muy importante este tema, porque déjame decirte que mucha gente no sabe que está ahí, que está en esa sequía. Solamente no quiere saber nada, no quiere saber nada de Dios. Tú llegas y le hablas de Dios y hasta te ponen apodos, muchos apodos, hermano, hermanito, aleluya, y se burlan de ti porque les molesta hablar, que les hables de Dios, porque están interesados en otras cosas, porque no tienen ese crecimiento, esa pólvora está mojada, no tienen ese contacto, han dejado de orar. Entonces, hermano, hay que seguir orando. Si estás pasando una sequía tremenda, entonces sal ya de ahí. ¿Cómo? Ya te lo dije. Y un punto es resistir. Tú sigue orando, tú sigue haciendo lo que a Dios le agrada sin que tengas ganas, porque la apatía la vas a tener, pero en la sequía espiritual. Pero cuando Dios diga ya, esa sequía espiritual se va, te vas a llenar de gozo, de paz, de alegría. Hermano, sigue adelante. No permitas que se te haga una sequía crónica, porque es de vida y de muerte. ¿Por qué? Porque cuando llegues a cierta edad, cuando llegues al final de tus días, te vas a dar cuenta que no tienes esa fuerza, esa fe que necesitas para poder llegar ante Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi fe, aquí están mis obras, aquí está, Señor, todo lo que hice, lo que dejé de hacer y muchas cosas que estaremos ahí delante de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pues te recuerdo, por favor, que te suscribas a mi canal, Cristo Vive por Siempre. Dale like, por favor, ayúdame a compartir estos videos. Hay más de 70 videos en este canal. Su servidor humildemente los hago. Te confieso, me preparo, hago mis temas, a mi predicación, y con mucho amor lo predico, te lo comparto, ¿sí? No lo edito, no busco lo mejor, no, como soy, lo digo, no hay nada que ocultar, no soy perfecto, pero sí tengo el amor a mis hermanos y el amor a la palabra de Dios, que quiero que todo mundo sepa lo que es Jesús nuestro Señor, lo que es Dios tan bueno, tan misericordioso, pero también que sepan los peligros que hay cuando uno deja de orar. Cuando tú llevaste una vida de oración y después dejaste de orar, es peligroso. O cuando tú nunca has sido una persona de oración, mucho más peligroso también, porque entonces, te digo, es fácil de que alguien por allá te jale para otro lado. Entonces, hermano, recibe un fuerte abrazo de tu hermano David. Nos veremos aquí por en otro canal, en otro video.
durante tal vez el próximo, dentro de 8 días, por aquí estaremos. Primeramente Dios, recuerda paz y bien. Nos estamos viendo, ¿sí? Te mando un abrazo. Nos estamos viendo. Hasta luego.